Hemos hablado aquí del libro de Julio Scherer, el exconsejero jurídico de la presidencia de López Obrador, ampliamente. Y bueno, se han atravesado muchos acontecimientos que de pronto nos hacen perder el hilo de la secuencia de lo que aquí hemos estado presentando e informando, incluida, bueno, la invitación que se hizo para que Julio Scherer pudiera estar aquí, entrevistado por mí. Esta entrevista pues no ha sucedido, pero la invitación sigue abierta. Habíamos quedado en 2 fechas y al final de cuentas pues ya no sucedió esa entrevista. Él le canceló en el último momento y entonces ya no se realizó esta entrevista, que dejamos abierta la posibilidad de que suceda. Julio Scherer presentó su libro en estos días en el Club de Industriales. Fue que se presentó este libro de Julio Scherer. Y dentro de las cosas que se destacan en las crónicas que se pueden leer de esta presentación es que el libro, pues al final de cuentas, muestra lo que ocurre, ¿no? Lo que ocurre o ha ocurrido por el exceso de poder. Es una expresión que se utilizó en la presentación. Julio Scherer, según la crónica de Animal Político, pues se presentó su libro y dice una rendición de cuentas sobre el exceso de poder en la 4T. Es lo que Heréndira Aquino pudo saber de esta presentación. Y bueno, pues el libro del exconsejero jurídico de la presidencia ha generado reacciones, desde luego, y aquí hemos recabado algunas de ellas. Hemos hablado aquí con Hernán Gómez Bruera, que es una de las personas aludidas directamente en el libro. Aquí tuvimos la presencia de Germán hace unos días hablando de lo que el propio Hernán ha publicado en sus libros respecto a este tema relacionados con Julio Scherer y con Arturo Saldívar. Y bueno, escuchamos a Hernán Gómez Bruera ampliamente en este espacio. Otra de las personas mencionadas directamente en el libro es el abogado Paulo Díez Gargari, con quien hemos hablado a lo largo de varios años sobre la figura del exconsejero jurídico de la presidencia y quien está aquí esta mañana para hablar del libro, para hablar incluso de lo que él mismo ha presentado ante las autoridades, porque el tema de Paulo con Julio Scherer es ampliamente litigioso, digámoslo así. Paulo, bienvenido, abogado. Gracias por estar en el programa. Muchas gracias por la invitación, Carmen. Un saludo para todo el auditorio. Gracias por estar en este programa. Y pues el libro Ni venganza ni perdón, una amistad al filo del poder de Planeta 2026 es un libro que contiene varias cosas. Aquí hemos destacado algunas de ellas bastante graves, por cierto, dichas en el libro. Y déjame empezar con lo que me contabas antes de empezar la conversación en el corte. Tú has presentado pues un recurso legal colocando al libro como una prueba superviniente a raíz de lo que tú nos vas a explicar de nuevo, porque lo hemos platicado varias veces, pero valdría la pena volver al ABC. ¿En dónde estamos parados y cuál es el hilo judicial de las cosas? Gracias, Carmen. Empiezo justo por este tema. En su libro, Scherer, que dice que uno de sus objetivos era responder a los señalamientos que se le han hecho, en realidad llama mucho la atención porque solo dedica unas cuantas páginas a supuestamente responder y lo hace de esta manera vaga en que responden muchos de nuestros políticos, que es inaceptable. Esto de que lo niegan todo categóricamente, con mucha categoría pero sin pruebas, y no nos dan nada más que eso, y me parece que esto es inaceptable. Las figuras públicas deben responder por sus actos, y me parece que Julio lo que tendría que estar haciendo es dándonos explicaciones a todos, no a mí, a México, porque él fue el abogado del presidente, como él bien dice, no es un puesto cualquiera. Él publica este libro y a mí me dedica unas cuantas paginitas al final del mismo, refiriéndose casi únicamente, Carmen, al tema del viaducto bicentenario. Y dice él que yo lo acuso, así se expresa este señor, de que no presentó una controversia constitucional que yo redacté y le hice llegar a partir de un modelo suyo. Y es cierto, es uno de los muchos señalamientos que yo le hago, pero no es el único. Yo lo que le digo, y le he dicho y lo he dicho públicamente, es que él tomó por asalto la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a mediados del 2020, aprovechando este terrible vacío de poder que se generó con la salida del ingeniero Jiménez Espriu, la llegada del ingeniero Arganis, la muy lamentable enfermedad del ingeniero Arganis al poquitito tiempo de haber llegado, que pues lo mantuvo al borde de la muerte durante varios meses, fuera de combate completamente. La designación del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría que hizo Julio, y desde allí orquestar todo un esquema para beneficiar a Aleática y permitirle que siga explotando, como lo sigue haciendo al día de hoy impunemente, ese viaducto bicentenario, que es un bien nacional de uso común,
que solo puede ser explotado con una concesión del gobierno federal, que no existe, reconocido por todo el mundo. No existe una concesión federal para explotar eso. Pero Julio, a través de todas estas operadores suyos, de este titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, promovió, de manera encubierta, como siempre, porque era hasta cierto punto cuidadoso, promovió la celebración de este convenio que yo le llamo el Convenio de la Vergüenza. Pues cuando yo salí a cuestionar esto, a presentar demandas y denuncias, él siempre dijo públicamente que ni el presidente de la República ni él, el consejero jurídico del presidente, habían tenido participación alguna en eso, y que había sido un tema de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, cosa que nadie les cree, porque cuando se firma aquello, como digo, el secretario estaba completamente incapacitado, no podía ocuparse de eso. El nuevo abogado tenía 7 días naturales de haber llegado al puesto, Carmen, un individuo que no tenía ni las capacidades ni la experiencia para desempeñar ese cargo, y es él el que obliga a revertir decisiones que ya se habían tomado previamente para sancionar al gobierno del Estado de México y firmar este convenio de la vergüenza. En el libro, más adelante lo vamos a ver, Julio Scherer dice con toda claridad que, a diferencia de lo que había dicho antes y de lo que dijo en el juicio de daño moral que presentó en mi contra, que quien ordenó que se firmara ese convenio de la vergüenza fue el presidente López Obrador, que él instruyó a Arganis para que se firmara. Cuando yo leo esto, pues auténticamente me sorprende mucho, porque no solo Julio había dicho durante muchas ocasiones públicamente, incluso en aquella carta que publicó en Proceso en marzo del 2022, que ni el presidente ni él sabían nada del convenio de la vergüenza, y que pues él no tenía nada que ver con ese tema. Ahora nos dice en el libro que fue el presidente el que lo ordenó y lo instruyó. Primer dato, Carmen, él sabía, porque pues si lo dice es que tuvo conocimiento de que el presidente ordenó e instruyó. Y él era el abogado del presidente. Bueno, yo veo esto y reviso la demanda de daño moral que este señor presentó en mi contra en mayo del 2025, hace unos cuantos meses. Y allí vuelve a decir que ni el presidente López Obrador ni él tuvieron conocimiento del convenio de la vergüenza. Y entonces, pues esto me obliga a mí a comprar el libro, cosa que no quería yo hacer porque no quería gastar dinero en esta cosa, pero lo tuve que hacer porque dije lo tengo que ofrecer como prueba superveniente, cosa que fue lo que hice. Compro el libro, pues digamos, analizo todo esto, veo la relación que tiene con lo que me está demandando y lo presento como prueba superveniente. Esto fue hace un par de semanas. Cuando esto ocurre en un juicio, pues le tienen que dar vista a la contraparte. El juez le da vista a Julio Scherer, y Julio Scherer contesta hace algunos días, pero apenas el día de hoy me estoy enterando de lo que contestó este señor y te lo traigo aquí recién salido del horno, Carmen, para que lo podamos compartir con el auditorio, para que veamos la barbaridad de lo que este señor fue a contestar ante el juez, porque yo al juez le dije, señor juez, este señor le mintió. Es decir, vino aquí a presentar una demanda mintiéndole a usted, diciéndole que ni el presidente de la República ni él tenían que ver con el convenio de la vergüenza, y unos meses después publica él, nadie lo obligó a que lo publicara, él lo publicó motu propio, allí de acuerdo con alguien más, para decirnos lo que nos quería decir. Y nos dice esta cosa. Entonces, pues o mintió en el libro o mintió acá, no hay dos. Ahora vamos a ver lo que dijo en el libro. Y hoy, te digo, me acabo de enterar, me lo acaban de mandar del juzgado, la copia de lo que el señor contestó. Y en pocas palabras es de verdad sorprendente, porque uno no sabe si Julio lo hace a propósito. ¿Tienes el documento aquí en la pantalla? Porque nos lo has compartido hace unos minutos. Sí. Esta es la contestación judicial de Julio Scherer a esa prueba superviniente que presentaste con el libro de Scherer que estás aquí explicando. A ver si lo podemos poner en la pantalla. Estamos aquí. Sí, mira. ¿Tendrías oportunidad de leerlo? Claro que sí. En esta parte, Carmen, es verdaderamente para no creerse. Dice, esta es parte de la respuesta que me acaban de enviar del juzgado. Respuesta de Julio Scherer a mi escrito en el que ofrecí su propio libro como prueba superveniente. Y dice su abogado, en este orden de ideas resulta pertinente señalar que el libro cuya impresión pretende incorporarse al proceso no tiene la naturaleza de documento emitido por autoridad alguna. Bueno, pues nadie dijo eso, ¿no? Es decir, ¿quién habrá dicho eso? Ni constituye una resolución judicial firme, pues no, es un libro, no una resolución judicial firme. Ni puede ser considerado como un medio idóneo para demostrar la existencia, mucho menos la comisión de conductas delictivas. Se trata en todo caso de una obra de carácter editorial que contiene relatos, valoraciones, opiniones atribuidas a sus autores, de la cual no es posible concluir la actualización de hechos ilícitos, la intervención de persona determinada en los mismos o la configuración de elementos típicos. Bueno, habría que decirle a Julio que mande su libro a la sección de ficción de las librerías, ¿no? Porque no es esto lo que nos había dicho, ¿no? Pero eso es lo que dice en el juzgado.
¿Por qué es relevante, Carmen? Pues porque, como te digo, Julio Scherer engañó o trató de engañar al juez diciéndole una barbaridad para obtener beneficios. No sé si podamos proyectar la siguiente. Sí, pueden regresar a la anterior. Lo que está planteando es que es una obra de carácter editorial que contiene relatos, valoraciones y opiniones atribuidas a sus autores. Ese es el corazón de la respuesta, ¿no? Ese es el corazón de la respuesta, Carmen, y a lo que yo digo es, no, señores, se trata de confesiones, por favor. Pues si yo escribo un libro y digo esta cosa, pues lo estoy aceptando. Oiga, no pretendo que nadie crea que eso es una sentencia, porque sería un tonto, pero digo, lo que yo pongo ahí, pues es mío. Es una declaración pública. Exacto. Pero además es una declaración pública, Carmen, que ni siquiera es una entrevista, algo que diga, oiga, no, me emocioné y dije lo que no quería decir. No, es un libro que planeó durante no sé cuántos años. Bueno, el siguiente, si lo podemos proyectar, fíjate, que es parte también del documento, dice, asimismo, con independencia de la interpretación que el demandado pretende atribuir a determinados pasajes del libro, pues no es interpretación, él dice que el presidente ordenó que se firmara el convenio de la vergüenza para sostener que mi representado habría efectuado una supuesta confesión. Esto que sigue es muy importante, Carmen. Dice, lo cierto es que dicho documento no reúne los presupuestos necesarios para ser considerados como una confesión judicial o extrajudicial. Bueno, judicial, pues claramente no. Extrajudicial, claramente sí. Con eficacia probatoria dentro del presente proceso. Es decir, lo que dice, Carmen, es que lo que él mismo dice en un libro no lo puedo usar yo como prueba. Tú imagínate el sinsentido, ¿dónde estamos, no? Bueno. En efecto, no se trata de una manifestación rendida ante autoridad jurisdiccional, pues nadie dijo eso, ni de una declaración formulada dentro de los cauces procesales previstos para tal efecto, ni versa sobre hechos propios. ¿Cómo? El libro dice que no versa sobre hechos propios, Carmen. Ni versa sobre hechos propios en los términos exigidos por la legislación adjetiva. No, los hechos propios no dependen de la legislación adjetiva, Carmen, depende de si son propios o no. Y uno supone que lo que dice el libro son hechos propios del señor, pero pues algo nos tendría que explicar. En los términos exigidos por la legislación adjetiva para que pueda producir consecuencias vinculantes. Por el contrario, se trata de expresiones contenidas en una obra de carácter editorial, emitidas fuera del contexto del juicio, sin sujeción a las formalidades procesales y sin la intención de reconocer hechos en perjuicio propio dentro de un procedimiento judicial determinado. Bueno, esto es verdaderamente para no creerse, Carmen. Y hay una última que a ver si podemos proyectar. Dice, de esta manera el demandado, se refiere a mí, confunde deliberadamente dos planos completamente distintos. Por un lado, la eventual toma de decisiones en el ámbito de la administración pública por parte de los servidores públicos con facultades formales para ello, y por otro, la supuesta participación individual del actor, o sea, Julio Scherer, en la celebración del convenio. La mención de decisiones adoptadas por autoridades competentes no puede traducirse en una admisión de intervención personal del actor, quien no firmó el convenio, nadie dijo que lo hubiera firmado, no ostentaba el carácter de autoridad facultada para celebrarlo, tampoco lo dije yo, ni intervino en su formalización, eso es falso. En consecuencia, no existe incompatibilidad alguna entre lo sostenido en la demanda y lo narrado en el libro. Yo quisiera, también les mandé estas fotos, porque una de las cosas que dice ahí en su libro, Carmen, es que yo vengo aquí, entre otros, a tu programa a decir un montón de cosas y que nunca doy las pruebas. Yo digo, oye, que te digo que en una hora las traigo y que ya no regreso. Dije, oye, yo nunca he dicho eso, ahí me puse a revisar las cosas. Pero si pudiéramos poner, también se los mandé, la parte del libro en donde Julio Scherer dice justamente que el presidente fue quien ordenó esto. Mira, esta es la parte. Dice, el asunto de Paulo Díez es aberrante. Sí, claro, es aberrante, pero no por las razones que dice Julio, sino porque me sembraron un arma de fuego en mi coche, me llevaron detenido, me han presentado una denuncia tras otra, juicios de daño moral. Pero mira, allí adelante, Carmen dice, ¿qué tiene que ver el consejero jurídico con esos temas? ¿Por qué el gobierno federal tendría que quitar una concesión al gobierno del Estado de México o una explotación al gobierno del Estado de México? Pues nadie le pidió eso. Si justo lo que digo es que no hay concesión, Carmen. Lo que tendrían que quitarle es un bien de la nación que explota ilegalmente. Cuando el presidente de la República, a través del secretario de Comunicaciones, firmó una ampliación a la explotación por muchos años. No sé a qué se refiera, Julio, o a menos que haya un documento oculto, Carmen, porque el plazo de esa concesión patito del viaducto Bicentenario nunca se ha modificado. No se ha modificado. No hay ningún documento público, por lo menos, conocido, en el que se haya ampliado esa vigencia. Esto que dice aquí Julio es terrible y es algo de lo que va a tener que dar cuenta frente a la justicia. El acuerdo lo firmó el secretario Arganis. Es falso, Carmen, está aprobado. Lo he probado aquí, ¿te acuerdas? Te dije, esa firma que está allí no es la firma autógrafa del ingeniero Arganis. Ese documento tiene firma del 1 de octubre.
En esa fecha, el ingeniero Arganis estaba hospitalizado, al borde de la muerte. No podía firmar. Alguien pegó un PDF ahí y está en mis denuncias ante la Fiscalía. Lo firmó el secretario Arganis por orden del presidente. Y uno dice, ¿pero cómo, Julio? ¿Dijiste allá que no? Firmó con el secretario general de Gobierno del Estado de México, eso ya no importa. La firma fue una decisión del presidente de la República y del gobernador del Estado de México. Y entonces dice uno aquí, bueno, lo primero pues es para volverse loco, porque ya había dicho allá que no, lo repitió, lo dijo en su carta de proceso, que no sé si la podemos, también se la mandé esa hojita de proceso para que el auditorio lo pueda ver. ¿Qué fue lo que él dijo también en una carta que él escribió aparentemente de su puño y letra y publicó en marzo del 2000, un poquito más abajo, incluso lo marqué en amarillo, me puso Genaro con G, yo no sé por qué, pero ahí está. Dice, en nada, esa última partecita en amarillo, que dice que en nada intervino el presidente de la República y tampoco mi persona. Se refiere al convenio de la vergüenza. Pues eso es clarísimo. Y ahora nos dice que el presidente instruyó. Bueno, no hace falta ser abogado, ni periodista, ni nada. Hace falta leer, saber leer y escribir y entender y decir que esto es totalmente contradictorio a lo que dijo en su libro y a lo que, digamos, esto es lo mismo que repitió en su demanda de daño moral. Bueno, aquí habría que hacer o plantearse varias cosas, Carmen. Primero, hay una clara incompatibilidad entre una cosa y la otra. O mintió en un lado o mintió en el otro. Acá dijo que el presidente no había ordenado ni tenía conocimiento, y acá dice no solo que tenía conocimiento, sino que él lo ordenó. Y uno pues tiene que hacerse esta pregunta. Es un tema muy delicado. Alguien puede decir, oye, este abogado tiene unas ideas raras. No, aquí el tema es muy sencillo. En este país nadie, y lo he dicho muchas veces aquí en tu programa, Carmen, nadie, ni el presidente de la República, tiene facultades para convalidar una supuesta concesión estatal otorgada para explotar un bien nacional. No hay, digamos, si el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum firmara un documento en ese sentido, sería absolutamente, no te digo ilegal, inconstitucional, sería la nada jurídica. Auténticamente. Y entonces uno dice, ahora nos viene a decir Julio, que él supo que fue el presidente López Obrador quien instruyó, digamos, no sé de dónde lo saque, pero eso quiere decir que lo supo pues desde entonces. Y él, quizá la única cosa correcta que dice en todo dice el consejero jurídico es el abogado del presidente, es cierto, pero el ser abogado del presidente no es un cargo honorario ahí para que alguien se ande paseando diciendo yo soy el abogado, tiene responsabilidades, Carmen, y una de esas es efectivamente que él tiene que vigilar, revisar todos los acuerdos del presidente. Y es él el que se los pasa a firma después de su cosa esta. Si él permitió, si fuera cierto lo que dice Carmen, que yo tengo mis dudas, pero si fuera cierto, y el presidente ordenó que se firmara, y Julio estaba allí viendo aquello y se quedó callado, pues el tipo es el único responsable, ¿eh? No el presidente. Porque si el presidente ordena esto delante de su abogado, la obligación del abogado, ya no te digo del presidente, de cualquier abogado, de cualquier particular, es decir, oiga, señor, eso es inconstitucional, olvídese de cosas, eso no se puede firmar. Pero él, pues, aparentemente se quedó callado y no dijo nada. Y dice uno, bueno, esto no es posible. Yo creo, pues, que aquí hay temas muy relevantes, Carmen. A ver, sí, muy relevantes. Entonces, aquí lo que quedamos es a la espera de lo que resuelva el juez a quien le presentaste este libro como prueba superviniente, y tendrá que analizar la respuesta de Julio y su abogado o sus abogados y lo que es tu planteamiento. En algún momento el juez tendrá que decidir. Sí, digamos, no sabemos cuánto tarde esto, porque acuérdate, lo he dicho muchas veces, Carmen, estos juicios en mi contra pues realmente no buscan justicia. Buscan generar presión, buscan generar desgaste, hacer perder tiempo y dinero, porque al final del día para alguien como yo, que presta servicios y que pues se ve obligado a atender estas cosas en vez de prestar servicio a sus clientes, que es mi fuente de ingresos, pues genera un problema. No sé cuánto tarde, pero yo ya le pedí al propio juez civil que le diera vista a la gente del Ministerio Público adscrito a ese juzgado, y voy a presentar una denuncia, porque ahora lo confirma Julio aquí. Dice, ¿vas a presentar una denuncia tú? Claro, por fraude procesal en contra de Julio Scherer. ¿Por qué, Carmen? Porque va y le dice a un juez que el presidente de la República no tuvo nada que ver con el convenio. Y luego viene y nos dice que sí. Y ahora responde, no diciendo pues que mintió en el libro, sino diciendo que no hay incompatibilidad. No, claramente hay una incompatibilidad y claramente mintió acá. Ese es un delito, lo voy a denunciar. No sabemos hasta dónde pueda llegar aquello, pero pues me parece
que se cumple una función social importante con el solo hecho de exhibir estas cosas y de llevarlas y de generar presión incluso en los tribunales para que resuelvan, ¿no? Yo lamento enormemente, Carmen, que Julio haya desaprovechado esta oportunidad enorme que tenía de haber efectivamente respondido. Déjame hacer una pausa, Pablo Díez Gargari, y regresamos en la parte final de esta conversación. Es un corte que necesitamos para Grupo Radio Centro. Saludos a quienes están siguiendo la señal a través de las estaciones de Radio Centro y a quienes siguen la señal en Aristegui Noticias. Volvemos en esta conversación después de esta pausa y un resumen de noticias y volvemos con usted. Bueno, entramos en esta parte final de la charla con Pablo Díez Gargari y bueno, pues abogado, escuchamos esta explicación que das respecto a cómo decidiste llevar el libro de Julio Scherer como prueba superveniente, sí lo estaba diciendo mal, superveniente, para efectos prácticos y bueno, la respuesta que da ya la leíste hace un momento. ¿Con qué cerrarías esta parte de la conversación? Pues yo te diría, Carmen, con lo que me quedé antes de la pausa, diciéndote que en realidad con estos procesos no se busca obtener justicia, se busca atormentar pues a quien habla mal de uno, diciendo verdades que incomodan y me parece pues que no es ese el camino que debería seguir Julio. Julio yo creo que desaprovechó una enorme oportunidad que tenía con este libro de efectivamente generar un debate público, abierto, sobre temas que a todos nos importan. Y sería extraordinario que un día de estos aceptara venir contigo aquí y si quiere que tengamos un debate público educado y racional frente al auditorio, encantado de la vida. Nada me dará más gusto. Y que el auditorio, a partir pues, de los argumentos y los documentos que cada uno exponga, pues forme su propia conclusión y su propia opinión, ¿no? La presidenta de México dijo que no lo ha leído ni lo va a leer y también dijo que creía que no iba a tener impacto el libro. Uh-huh. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, a ver, yo he leído, no lo he leído completo, sí he leído algunas partes. La verdad es que el libro, como bien sabes... ¿No leíste el libro completo? No lo he leído completo, he leído varios pasajes puntuales. ¿La parte que te toca es la que leíste? No, y algunos otros que me parecen muy relevantes también, muy graves sin duda, lo que dice allí Julio. Cosas que yo no, digamos, no... Tampoco descalifico a Julio, contrario a lo que él hace, yo no digo es mentira solo porque lo dice Julio. Pero yo creo que hace falta mucho, Carmen. Es decir, hace falta que pruebe, hace falta, digamos, que no se quede ahí donde está, pues, sino que vaya a la fiscalía, que presente las denuncias, que aporte allá las pruebas, ¿no? Y que aquí nos dé un poco más de esto, pero además que nos explique algo, Carmen, porque me parece que es muy grave. Él es el abogado, él era el abogado del presidente. Y de alguna manera confiesa, aunque él dice que no son confesiones, sino ficciones o fantasías. No dice ni ficción ni fantasías. Ninguna de esas palabras dice pero dice que no son. A ver, ¿cómo dice el parrafito? Dice, acá lo traigo, mira, sí. No, pero no dice ficción ni fantasía. Eso se lo pusiste en tu cosecha. Mira, aquí dice otra cosa. Que son... En el anterior. Relatos, valoraciones y opiniones, ¿no? Relatos, valoraciones y opiniones. Pero bueno, si son relatos, valoraciones y opiniones, pues me parece que hace falta mucho más. Yo creo que él no presenta... Decir que es un relato, o sea, valoraciones y opiniones tienen una categoría, sí. Pero relatos, dejémoslo ahí. ¿Sí? ¿Relatos de quién? Exacto. Y firmado por quién. Entonces, un relato de quien fue consejero jurídico de la presidencia de López Obrador y que está firmando como autor de ese libro, pues es el relato... Claro. O sea, déjate las opiniones. El relato de quien fuera consejero jurídico, por eso es tan importante lo que dice ahí. El relato de lo que aparentemente... Pues de lo que vivió, de lo que supo, de lo que supo, ¿no? Y de lo que hizo. Oye, y esa es la gravedad del tema, Carmen, porque en principio, pues lo que diga un personaje que ocupó esos cargos en ese momento cuando ocurrieron los hechos, pues tendría un estándar de verosimilitud, ¿no? O una presunción de que podría ser verosímil. Pero inmediatamente uno dice, oye, no por descalificar si es cierto o no lo que dice, no, yo no lo sé. Pero lo que uno dice es, oye, pero si eso era así, ¿por qué no hiciste nada? Primero, para impedirlo, es decir, para decirle al presidente que aquello no podía ocurrir y que tú no podías valorarlo. Y segundo, Carmen, porque esto no es opcional. Hay una disposición expresa en nuestro ordenamiento jurídico que obliga a cualquier servidor público que tiene conocimiento en el desempeño de su cargo de actos que pudieran ser constitutivos de delito de denunciar. Y decir, ¿por qué no denunciaste? ¿Es obligatorio? Es obligatorio. Obligatorio para cualquier servidor público que en el desempeño de su cargo
tiene conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de delito, de presentar las denuncias correspondientes. Pero mucho más, Carmen, cuando eres el abogado del presidente, ¿no? Es decir, tú no puedes arriesgar, quien sea que sea el presidente, pero tú no puedes arriesgar a que el presidente, tú como abogado del presidente, a que el presidente pues deje pasar cosas que parecen claramente delictivas. Entonces, pues yo creo que esa es ¿Hiciste algo con esta? Bueno, es que me confundí porque entendí que habías presentado tu denuncia respecto al contenido del libro. Bueno, ¿solo esta parte? ¿Solo este fragmento específico donde está Julio Scherer diciendo que el presidente autorizó el convenio? ¿Es esa la parte específica en la cual tú procediste legalmente o te estás refiriendo a otros hechos, relatos de Julio Scherer en el libro? Digamos, lo que ya le pedí yo al juez civil, Carmen, es que diera vista a la gente del Ministerio Público con esto que a mí me parece un delito, que es un fraude procesal, por virtud del cual... En este caso específico, este renglón donde dice el presidente autorizó. Exacto. Y segundo, lo que también te comentaba y que voy a hacer en el transcurso de los próximos días o semanas, es que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para, a partir de estas grabaciones que difundió Hernán Gómez en su canal, de conversaciones entre Julio Scherer y el abogado Junquera y los abogados de Julio Scherer y el propio abogado Junquera, en donde se reconoce que estos señores pues ofrecían sacar adelante los asuntos particulares en el Poder Judicial a cambio de que no fueran denunciados Julio Scherer y sus abogados, y que dice Julio Scherer que se había reunido con el entonces presidente de la Corte y que ya se había comprometido con él Arturo Saldívar, a hacer ayudar en lo que sea y a bloquear lo que fuera indebido. Me parece que hay elementos suficientes que comprueban pues lo que yo he dicho durante mucho tiempo, Carmen, que por ejemplo en el caso del viaducto Bicentenario el asunto fue bloqueado criminalmente en el Poder Judicial por un juez, aquel juez de control de Almoloya, que después de reconocer que el viaducto Bicentenario era un bien nacional, que no había concesión y que había sido explotado sin concesión del gobierno federal por estos señores, pues decidió sobreseer en la causa porque dijo, pues ustedes no tienen concesión, pero tienen un contrato, dijo, el convenio de la vergüenza famoso, y no imputó a nadie, ni a los que explotaban ilegalmente el viaducto, y ni siquiera a un servidor público que se había ostentado en la firma del convenio de la vergüenza con un cargo que ya no tenía. Así de grave. Entonces, lo que me parece es que hay aquí elementos suficientes para que el Tribunal de Disciplina Judicial pues inicie una investigación muy seria sobre qué fue lo que ocurrió y sobre todos los casos que eran de interés del exconsejero Scherer, que pudieran haber sido bloqueados criminalmente en el Poder Judicial y que se reabran esos casos, porque no es un tema particular, por lo menos los que yo estoy peleando. Es un tema... ¿Se reabran aunque ya sean cosa juzgada? Bueno, digamos, a ver, aquí hay varias cosas que no, en el caso del viaducto Bicentenario, no hablo de los otros, en el caso del viaducto Bicentenario, me parece que no es una cosa juzgada, porque además... no fueron imputados varios de los actores principales, Jorge Nuño Lara, entre otros, y el propio Julio Scherer, que no fueron imputados allá. De modo que perfectamente se puede iniciar una nueva carpeta de investigación y judicializar en contra de ellos. El otro es el libramiento de Nogales, que de la manera más sospechosa posible, había una audiencia inicial fijada para enero de este año, Carmen, y la audiencia fue cancelada por la Fiscalía General de la República. ¿Qué pasó con el libramiento de Nogales? El libramiento de Nogales es una autopista federal en el estado de Sonora, que fue otorgada en concesión hace muchos años, hace 20 o 30 años, al gobierno del estado de Sonora. El gobierno del estado de Sonora, posteriormente, con la autorización de la Secretaría de Comunicaciones, cedió esa concesión a un particular que lo explotó durante mucho tiempo. Cuando Julio Scherer sale de la consejería, pues empieza a platicar con su gran amigo Alfonso Durazo para ver cómo se beneficiaba y convertirse en un próspero empresario carretero que ahora está en el sector de la infraestructura carretera, aunque no lo creamos. Y entonces resulta que esa concesión, que está pues en un estado lamentable de mantenimiento y de conservación, Carmen, que tiene muchos años operando, que ya cobra cuotas, pues lo que hizo Julio Scherer fue decirle a su amigo, oye, vamos a presionar para que la Secretaría autorice que se ceda la concesión, que se nos ceda la concesión a un privado, en el que una empresa directamente vinculada con Julio Scherer, eso está acreditado, están todos los documentos ahí, que forma parte de su family office, le cedieran esa concesión. Al final, esa empresa pues, recibe el regalo del 100% de la concesión y le deja el 49% al gobierno del estado de Sonora. El problema es que, de acuerdo a la ley, esa concesión no se podía ceder,
porque dice la ley que para que se pueda ceder una concesión, la Secretaría solo puede autorizar si el concesionario está en cumplimiento de todas sus obligaciones. Y pues no, digamos, no tiene uno más que transitar por ahí para ver que la vía está en un estado lamentabilísimo. Pero no solo lo vemos nosotros, la propia Secretaría había hecho un dictamen, Carmen, que está en la denuncia que yo presenté, en donde dice que el estado de conservación es lamentable y que lo que procedía era revocar la concesión. Lo que tendría que haber hecho Jorge Nuño Lara, otro operador del señor Scherer, era revocar la concesión. Y hecho eso, al día siguiente, podía perfectamente haberle dicho al gobierno del Estado de Sonora: señor gobernador, aquí tiene usted, le entrego yo la concesión para que usted se haga cargo de esto, al gobierno, sin licitación, sin nada. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué no lo hicieron así? Lo mismo que en el viaducto Bicentenario, Carmen, porque la ley federal dice, pero si después el gobierno del Estado le quiere ceder a un particular, entonces tiene que hacerlo a través de un proceso de licitación pública regulado por la ley federal. Y entonces ahí pues el enjuague es más difícil de ejecutar. Y dijeron, no, mejor al más puro estilo de Scherer, donde ubicaba al empresario con ciertos problemas y decía, pues lo vamos a extorsionar y a exprimir y a decirle que o cede o nos vamos a ir contra él penalmente. Pues así obligaron al anterior. Las reuniones, Carmen, lo tengo documentado, se llevaron a cabo en las oficinas de Julio Scherer, aquí en Virreyes. ¿Cómo lo documentas? Tengo, digamos, documentado con testimonios de personas que acudieron ahí. A esas reuniones en las que fue el propio Julio Scherer. ¿Eso está en su demanda? En sus oficinas, está en la demanda que presenté. En la denuncia, perdón. En la denuncia ante la Fiscalía General de la República, y está incluso, Carmen, en la demanda de daño moral también lo menciono, y Julio no lo niega, ¿eh? Digo, esas reuniones, señor juez, se llevaron a cabo en las oficinas de Virreyes de Julio Scherer. Y fue Julio Scherer el que ya no era consejero, él las dirigía y él fue el que obligó al más puro estilo de Julio Scherer al concesionario anterior a decir, le tienes que ceder. Y pues así fue lo que ocurrió. Cedieron esto, llevan 2 años con esa concesión, Carmen, sin meterle un peso, pero como dicen en mi tierra, yo soy michoacano, poniendo manita de tejón, porque pues nada más hay que ir a cobrar a las casetas de cobro y se están llevando ese dinero. Y hay evidencia, también documentada en mi denuncia, Carmen, que esto es una barbaridad, de que el dinero que se ha sacado en los últimos años se ha estado distribuyendo a empresas relacionadas con el Family Office de Julio Scherer. ¿Cómo puedes demostrar eso? Está documentado y te mando los folios mercantiles de las empresas para que veas quiénes son los accionistas. El más importante es el señor Jaime Aceves Ungar, que es socio, amigo y compadre de Julio Scherer Parellón, que el día que yo lo saqué, Carmen, tuvieron el atrevimiento, padre e hijo, de decir en su Twitter que yo era un mentiroso, que ellos no conocían a Jaime Aceves Ungar. Y bueno, pues le publiqué ahí yo en mi cuenta de Twitter inmediatamente 2 documentos. Uno, los folios mercantiles de las empresas en donde Julio Scherer Parellón es socio del señor Jaime Aceves Ungar, que todo el mundo sabe que es su gran amigo, socio y compadre, y hasta unas fotos, porque dicen que son corredores y andaban en algún maratón, creo que en Berlín, por ahí, todos muy contentos. Y oye, ¿cómo que no son compadres? Curiosamente, Carmen, el abogado que utilizaron para presentar una última denuncia en mi contra por un nuevo delito fabricado en mi contra es el mismo abogado penalista controlado por Rivera Gagiola, que defiende a Jaime Aceves Ungar en ese tema del libramiento de Nogales. Pero no solo les autorizaron la sesión, Carmen, y con esto termino. Inmediatamente después, la propia secretaría de Jorge Nuño les autoriza una ampliación al plazo de la concesión que vuelve a violar la ley de manera flagrante, Carmen, porque la ley de caminos, puentes y autotransporte federal dice que las concesiones en nuestro país, las concesiones federales, pueden otorgarse hasta por un plazo de 30 años original y que se pueden ampliar hasta por un plazo equivalente al originalmente otorgado. No significa que todas las concesiones deban ser por 30 años y con una extensión de 30. Si la concesión original se da por 10, solo se puede ampliar por 10. Eso es lo que dice el artículo. Esta concesión se había otorgado por 25, solo se podía ampliar hasta llevarla a 50, pero la ampliaron hasta 60. ¿A cambio de qué? De nada, Carmen. Esa empresa, porque todo estaba previamente fabricado, voy a enviarte ahí todos los documentos, mi denuncia y las pruebas, esta empresa no pagó un solo peso ni al gobierno federal ni al gobierno del estado. Si a mí me regalan una carretera así, Carmen, no es broma,
yo al día siguiente soy un próspero empresario carretero. ¿Por qué? Pues porque no tengo más que ir al banco y decir, mire señor, présteme usted 200 millones de pesos para hacer el mantenimiento que se requiere aquí. Tengo 30 años de cuotas de peaje que se las voy a dejar aquí en garantía. Pues tome usted aquí. Y entonces, pues yo me convierto en un próspero empresario. Eso es lo que están haciendo. Y la empresa tiene absoluta relación con esto. El dinero que se han llevado no solo va a cuentas del Family Office de Julio Scherer, totalmente documentado, sino que además vuelvo a acreditar, y ahí lo acredito, la relación de estas empresas con empresas de Juan Antonio Araujo, una sociedad financiera que le paga intereses a esta empresa. ¿Por qué le paga intereses una sociedad financiera a alguien? Pues porque ese alguien invirtió aquí. Es decir, quiere decir que se tomó dinero de esa concesión federal para invertirla en una sociedad financiera de Araujo que le paga intereses. Pues ahí está este panorama. Mándanos eso para publicarlo con la entrevista. Manda toda esa información para que lo podamos publicar en Aristegui Noticias y la gente la pueda revisar de forma directa. Y bueno, por lo pronto, gracias, Paulo, por estar aquí esta mañana y seguiremos hablando. Muchas gracias, Carmen.